Bueno, a esta hora el contado con liquidación arriba de 400 pesos de vuelta. Parecería ser que finalmente se recalentó, no está licuado. No le bajaron mucho la presión. Ese es el primero de los títulos que tiene que ver con la decisión financiera que toma el gobierno y que involucra otra vez a los jubilados, sí, otra vez a los jubilados, a los que no tienen poder de lobby como otros, a los que no marchan, a los que ya están resignados más que desesperanzados en muchos de los casos, a los que se le paga mal como sociedad y a los que se los trata peor desde los organismos públicos. Porque cada vez que un jubilado de ellos gana un fallo en la justicia, sin ir más lejos, para un salario más justo, por creer tener la razón y un juez dársela, la ANSES apela sistemáticamente hasta que la Corte tiene que resolver caso por caso, individual, y en muchos de los casos, efectivamente, permítanme el juego de palabras, muchos mueren, nunca cobran, sus derechos nunca se validan, sus derechos se violan. Y efectivamente de eso estamos hablando, de que otra vez los jubilados han sido la variable de ajuste. En este caso, lo que ha hecho el Ministerio de Economía lo explica Rubinstein desde un lugar, yo diría, más de la decisión económica, de lo que intenta buscar, pero no es lo que efectivamente ocurra. Hoy comenzamos a darle profundidad. ¿Qué será profundidad? Al mercado de bonos en dólares, ley local. Empezando con la compra de tenencia de bonos globales de entes públicos que permitirán bajar la deuda pública, ley extranjera, globales, en unos 4.000 millones inicialmente. O sea, vamos a bajar la deuda extranjera, deuda pública, que tienen organismos públicos, a partir de pasarlos a peso. O sea, licuándolos, ¿se entiende? Plata que es del Estado, que se supone que estaba ahorrada, que en algún punto te pertenece a vos también, porque es fruto de tus impuestos, no de una lluvia de dólares. El Estado, sin usar reservas del Banco Central, parcial, después vamos a explicar por qué, seguirá rescatando y deslistando bonos globales, reduciendo deuda externa. Bien, ¿qué dijo la oposición? Primero, yo creo que lo más importante es lo de Diego Bosio, que emerge en público, aparece, reaparece en público, mañana si Dios quiere estará con nosotros en un mano a mano, a propósito de esta idea en términos de la especulación con el patrimonio de los jubilados. Entre gallos y medianoche, literalmente nos enteramos que el gobierno especificará los bonos en dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Sigue Bosio en el desglose, diciendo, entre otras cosas, dicen que es para estabilizar la economía, pero están jugando a la ruleta con los ahorros de los trabajadores y futuros jubilados argentinos. Dato curioso, Massa hace un anuncio vinculado a los jubilados, y los jubilados, el titular del ombudsman de la tercera edad, el defensor de los jubilados, entre comillas, Eugenio Semino, que va a estar aquí con nosotros esta tarde, dice que esa decisión amerita que renuncie. Massa, que emergió a la esfera pública como titular de ANSES, en términos de conocimiento más masivo, más allá de su participación en la campaña de Palito Ortega como candidato a presidente en el año 99. Entonces, acá hay una pequeña gran contradicción en Massa, pero en el gobierno también, que decía que iba a cuidar a los jubilados más que nadie. Recuerden a Alberto Fernández, con los intereses de la LELIC vamos a aumentar 20% las jubilaciones. Lo que aumentó exponencialmente fueron los intereses de la LELIC, lo que se licuaron también de manera muy importante fueron las jubilaciones. Ni hablar los que no cobran la mínima, que por lo pronto tienen algunos parches como bonos, etcétera, todo el tiempo para intentar no perder tanto o igualar en algún caso a la inflación. Esa que para el jubilado además es mayor que la inflación desbocada que tiene la Argentina para los sectores medios. Después apareció la oposición, o sea, Rubinstein explicando, Bosio contradiciendo y la oposición de manera muy altisonante. Carrió tal vez sea la máxima expresión de esa crítica. La mayor traición de Massa es entregar fondos en dólares del fondo de los jubilados. Y es el mejor negocio para los bancos. Y todo por 2 o 3 días de calma. Dice Carrió, es necesario que todos pongamos acciones de amparo para que se devele la naturaleza intrincada del Ministerio de Economía. Un estafador del ministro de Economía. Un estafador serial, le dijo. Dicho esto, aparecieron más definiciones de la propia política. Hablan de traición a los jubilados. A esta hora, en el interbloque de Juntos por el Cambio, piensan en alguna demanda colectiva. Se desconoce si van a ir o no. Ya tampoco demasiado importa. La política está resquebrajada por donde se la mire. Y la justicia tampoco va a poder poner orden en una situación que ya está, es un hecho, cuya resolución final además todavía no se conoce.
pero finalmente es lo que el gobierno ha procurado con esta decisión, o buscado es una especie de paz o tensa calma cambiaria, que habrá que ver si lo consigue, porque ahora ya otra vez el blue está en 3,91, insisto, el riesgo país arriba de 2.400 puntos básicos, los bonos se han desplomado, las ADR argentinos, las acciones están perdiendo 3%, es decir, no ha habido un correlato de satisfacción si la intención era calmar las cuestiones financieras. Entonces, hay algo que está sucediendo o que se está leyendo muy mal por parte del mercado de la decisión. Javier Timerman tiende a pensar esto, dato curioso, quien habló con nosotros hace poco, dice el mercado se apresura en cuestionar algo que le va a dar regularidad y normalización a la deuda argentina. Bueno, puede ser una alternativa. O los inversores lo que están viendo, como decía Pablo, es que Fernández Blanco es el último manotazo. En una situación límite, bisagra, con todas las advertencias que ya hemos venido observando. El segundo eje tiene que ver con esta otra lógica de el internismo explícito volcado al gobierno, que hace que ese internismo oficial acelere la gestión de la no decisión. Como, sí, claro, está acelerando, tomo palabras de mi querido amigo Luis Costa, el sociólogo, está acelerando la gestión de la no decisión. ¿Qué significa? Que dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y nadie resuelve. Es más, muchos están corriendo de la gestión. Están volviendo a la política, están enfrascados en sus propias discusiones. La energía está más puesta ahí que en lo que tienen que resolver. El problema es que son gobierno. Y eso realmente es muy complejo de poder sobrellevar. Definitivamente a lo de Massa con Alberto Fernández se suma las definiciones que contábamos recién de Malena Galmarini, que además dijo una frase no menor, que podríamos escucharla en algún momento. Sergio está caminando sobre las brasas. No hay nada más gráfico para describir cómo siente la esposa, acompañante político del ministro de Economía, el discurrir de su propio marido. Caminando sobre las brasas. ¿Sabe lo que significa eso? Que está no solo con una papa caliente, se está quemando. Mientras tanto aparece Scioli relanzando su candidatura a presidente, mañana va a Córdoba, a quien el presidente fue a verlo para impulsarlo. Un Alberto que de todas maneras no resigna la idea de ser candidato a una reelección solo en la cabeza de Alberto Fernández, no en la cabeza de nadie más, pero para conservar cuota parte de poder, con un Scioli que es objetado básicamente por, entre otros, estos. Básicamente, Guado, que quiere ser él, Larroque, que lo cuestiona, o el propio Máximo Kirchner, que tampoco tiene buena sintonía, no solo con Alberto Fernández, sino también con el propio Daniel Scioli, más allá de que no le va ni le viene, pero no lo considera un jefe, un líder. En todo caso, recuerden que cuando Cristina lo ungió, de dos le puso a Zanini, porque no confiaba, no creía y porque muchos intuían que Scioli era otra cosa. De hecho, así se vendía. Ahora, en medio del internismo también afloró otra interna, no menor, creciente, la de Kelly Olmos con los sindicatos. Ayer se hizo el acuerdo en el Consejo del Salario. ¿Podemos ver la placa? Ese acuerdo establece 15,6% de aumento para abril, elevando el salario mínimo en la Argentina a 80.342 pesos, 6% adicional en mayo, 84.512, junio 5%, 87.987 pesos. Nueva convocatoria, 15 de julio. O sea, hay un aumento acá, efectivamente, del 27-28% para el trimestre abril, mayo, junio, segundo trimestre del año. ¿Quién firmó este acuerdo? Varios gremios, no todos. No estuvo, de hecho, Pablo Moyano, y no firmaron ni validaron el acuerdo las dos CTA, ninguna de las dos expresiones de la Central de Trabajadores Argentinos, ni siquiera la de Evo Yasky, diputado nacional del Frente de Todos, kirchnerista, que junto a Pablo Moyano interpretaron que esto no era el acuerdo validado y que querían llegar a una cifra de 100.000 pesos de salario mínimo en mayo. ¿Y qué dijo Pablo Moyano? Incluso me dio vergüenza la reunión del Consejo del Salario. Me dio vergüenza la reunión del Consejo del Salario. Guado de Pedro había tenido alguna expresión para con el gobierno. Kelly Olmos lo terminó cruzando hoy. A Guado de Pedro, el ministro del Interior del presidente Alberto Fernández, mediante una crítica muy dura a Axel Kicillof. Porque Guado dijo, podríamos establecer una suma fija, que el gobierno niega. Moyano pide una suma fija, que el gobierno nunca concedió. Y la ministra de Trabajo le pide
a Guado de Pedro que ponga una mirada atenta sobre los sueldos que cobran los municipales de la provincia de Buenos Aires, en esto le asiste parcialmente la razón a la propia ministra, diciendo que es el sector salarial más atrasado. Lo que está diciéndole por elevación a Guado de Pedro es vinculado a Axel Kicillof para que Kicillof pugne porque los propios intendentes del Frente de Todos paguen mejores salarios a los empleados públicos en la provincia de Buenos Aires. Muchos de los cuales dependen de la lapicera de cada uno de los intendentes, en buena medida del Frente de Todos. ¿Se entiende cómo está la discusión? Imagínense en ese nivel de discusión gestionar todos los días los problemas supinos que tiene la economía argentina. Más allá del resto de problemas, la salud, la educación, por supuesto los temas sociales y la inseguridad. Que de hecho es el tercer capítulo, porque Rosario creo que ha mostrado más que nada una especie de interpelación a la inacción que el gobierno ha tenido en la materia. En una ciudad donde balearon 2 bancos, dejando un cartel dirigido al exministro de Seguridad Maximiliano Puyaro, ocurrió en la zona de Galvez y Granadero Baigorria. Dejá de hablar de narcos, le dijeron a Puyaro. Dejá de hablar de narcos y de Rosario, si todos sabemos que vos y tu hermano son narcos. O te olvidás que en la ruta cayó tu hermano con droga arriba del auto saliendo de la ciudad. Eso decía todo de eso en una de las balaceras en un banco. Puyaro dijo, miren, estos son presos que tienen alto perfil, lo hacen para mandar un mensaje de impunidad, creerse impunes. Mientras tanto, hubo una balacera en una calle ubicada en Roldán, a 200 metros de una escuela primaria, viven más de 10 personas, por suerte nadie resultó herido, pero la situación no se ha calmado, todos los días hay episodios. Y hoy, en la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación, empezó a avanzar la ley que fortalece la justicia en Santa Fe, para lo cual se tuvieron que poner de acuerdo los 19 legisladores de la provincia de Santa Fe, oficialistas y opositores, para poder dar el debate. Porque de lo contrario, dormía el sueño de los justos, como venía ocurriendo hasta acá desde hace años. Y ahí hubo un debate y ahí hubo una definición de Enrique Esteves muy fuerte, muy contestataria para con el propio Clery, el legislador Marcos Clery, que es legislador de la Cámpora, máxima expresión del camporismo en la provincia de Santa Fe, y que salió muy duro a cuestionar la gestión de los gobiernos provinciales y del socialismo en particular en Rosario, más que la inacción del gobierno nacional. Y en ese contexto se produjo esto. Obviamente me sentí aludido, me hago cargo y doy explicaciones de lo que dijo el diputado Clery respecto de la ciudad de Rosario. Es absolutamente mentira lo que dijo el diputado Clery. Porque en los 30 años que gobernó el socialismo, en los 30 años que gobernó la ciudad el socialismo, se construyó un centro de salud en cada barrio. De promedio, nadie tiene que caminar más de 15 cuadras en la ciudad de Rosario para tener un centro de salud de un municipio. Y lo tuvo que hacer un municipio porque hubo 24 años de gobiernos del peronismo que no solamente fueron un festival a la corrupción, que hasta un puente colgante se chorearon, sino que desatendieron completamente la salud pública, que era su responsabilidad. Y no es tarea de un gobierno municipal ni de un gobierno provincial combatir el narcotráfico. Dejen de estigmatizar a la ciudad de Rosario. Dejen de ser fascistas, como hizo tu compañero Larroque, de acusarnos de narcosocialismo. Porque ustedes son irresponsables, poco serios y fachos encima. Háganse cargo. Las rutas nacionales, querido, la frontera, la hidrovía, vos tenés que rendir cuentas de cómo las controlan, no yo, ¿me entendés? Rendí cuentas de eso, dejá de relatar. Y hacete cargo de la responsabilidad pública e institucional que tenés. Gracias. Además le indilgó a Cristina Fernández de Kirchner no convocar a la comisión bicameral, no nombrar a los jueces, no tener procurador, jefe de los fiscales, para poner el acento en la investigación. ¿Todo por qué? Porque él entiende que hay desidia. Una parte importante de la sociedad comprendió que en realidad Rosario, volviendo al título anterior, interpelaba esa inacción en la que entró el gobierno y que trágicamente ha sido casi un denominador común de la no gestión.